Bien, jóvenes, ahora vamos a ver circuitos en paralelo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en un circuito en paralelo es los voltajes. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje 3, siempre y cuando el circuito sea en paralelo, más negativo, en corriente alterna obviamente. Si yo tengo de esta manera el circuito, vamos a tratar de dibujarlo rápido. Acá voy a tener una resistencia R, acá voy a tener una inductancia L y acá voy a tener un capacitor C. ¿Ya? Entonces el voltaje que ustedes ven acá va a ser igual en el voltaje de la resistencia, vale decir, el voltaje de acá tengo el voltaje de la resistencia que va a ser igual al voltaje de la inductancia y va a ser igual al voltaje de la capacitancia. Eso como número 1. Número 2. El tema de las corrientes. La corriente total va a ser igual a la corriente de la resistencia más la corriente de la inductancia más la corriente de la capacitancia. O sea, esta va a ser mi corriente total. Que va a ser igual, aquí va a venir una corriente y esta corriente viene a este punto y se subdivide aquí, ¿verdad? Entonces esa corriente, acá va a venir esta corriente que va a ser de la resistencia, perdón, esta corriente la que va a venir va a ser aquí, va a ser la de la inductancia, y la que viene acá va a llegar a la resistencia, ¿verdad? Corriente de la resistencia, y esta se va a subdividir en dos, va a venir por acá y va a ser el de la capacitancia, y por acá va a venir la corriente de la inductancia. En este caso sería corriente, ¿verdad? Entonces sería I de la capacitancia. En otras palabras, la I total viene por acá, una se va a la derecha, otra hacia abajo, que viene a ser la corriente de la resistencia. De acá viene una a la derecha que viene haciendo la corriente de la capacitancia y la otra corriente de la inductancia. Entonces, en términos generales, la corriente va a tener ese comportamiento. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia equivalente viene dada de la siguiente manera. Fíjense, resistencia. Ahora, ¿qué ocurre con la resistencia? 1 sobre la resistencia equivalente. En este caso ya no hablamos de resistencia, ¿verdad? Hablamos de impedancia. Equivalente va a ser igual a 1 sobre la impedancia de la resistencia más 1 sobre la impedancia de la inductancia más 1 sobre la impedancia de el capacitor. Básicamente esta es la ecuación que vamos a ocupar para hallar las impedancias. La impedancia equivalente cuando se trata de un circuito en paralelo, como ven acá. Ahora, si tuviera dos circuitos, o sea, dos solamente RC o RCL, ¿cómo sería? O sea, sería, inclusive de 3 podemos sacar, a ver. Si nosotros hacemos operaciones ahí, 1 sobre Z equivalente va a ser igual. El común denominador ahí, ¿cuál va a ser? La multiplicación de las 3 impedancias, ¿verdad? Entonces va a ser ZR por Z, eso por. Ahora, todo este término dividido entre ZR me va a dar ZL por ZC. O sea, de la inductancia por la impedancia. Más, más. Ahora, todo este término que ustedes ven acá, dividido entre ZL, me va a dar ZR por ZC. Más
Todo este término dividido entre ZC me va a dar ZR por ZL. Ahora, como estoy aquí ya en este común denominador, fíjense que esta línea me define que divide a todo esto. Yo puedo hacer el intercambio de denominador con el numerador. O sea, todo lo que esté en el denominador abajo lo paso al numerador arriba. ¿Y qué obtengo con eso? Acá en esta parte va a ser Z equivalente dividido entre 1, que va a ser igual. Acá hago lo mismo, fíjense. ZR por ZL por ZC dividido entre ZL ZC más ZR ZC más ZR ZL. O sea, y fíjense que acá dice ZQ dividido entre 1. Entonces, cualquier número dividido entre 1 siempre da el mismo número. O sea que me va a dar Z equivalente. Entonces, acá tendría otra forma de interpretar o cómo sacar la Z equivalente, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Y bien, y si yo tuviera un circuito RC nomás, o RC, o sea, si yo tuviera este circuito así, más menos, de acá vendría aquí, por aquí, acá tendría la C de capacitor, y en este caso tendría aquí la resistencia, digámoslo así, una resistencia R. Acá tendría, por decir algún voltaje, el voltaje. Acá sería el voltaje de la resistencia, el voltaje del capacitor. Y la Z equivalente para este tipo de circuito viene dado de la siguiente manera. Fíjense, a ver, aplicando el mismo principio, fíjense, 1 sobre Z equivalente. O sea, va a ser 1 sobre la impedancia de la resistencia más 1 sobre la impedancia del capacitor. Y haciendo exactamente las mismas operaciones, yo voy a tener lo siguiente. Aquí abajo voy a tener el común denominador, que va a ser la multiplicación de ambas, ZR por ZC. Y arriba va a ser este término dividido entre ZR, me va a dar ZC, más este término dividido entre ZC me va a dar ZR. Y hago lo mismo que hice acá, voy a intercambiar el numerador con el denominador. O sea, me va a quedar Z equivalente sobre 1 igual, y acá igual cambio el denominador en el numerador y viceversa. ZR por ZC sobre ZC más ZR. Entonces aquí cualquier número dividido entre 1 sería el mismo número. O sea que fíjense, esta expresión también me sirve para hallar la Z equivalente cuando tengo dos términos. Y básicamente es eso. Ya sabemos hallar la corriente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo vamos a hallar eso.